Buenos días, jóvenes de noveno. Entonces vamos a hablar de los mecanismos de participación ciudadana, que es lo que estamos viendo en este periodo. Es uno de los temas del periodo. Y vamos a compartir aquí pues una breve explicación de cada uno de los temas que hemos hablado esta semana. Entonces aquí les comparto que las imágenes fueron descargadas de la internet para que no son mías. El objetivo de la clase entonces es reconocer la importancia del estudio de la geografía ambiental colombiana y reconocer que los estados sociales de derecho son importantes para una sociedad democrática. Los derechos básicos de aprendizaje, pues básicamente son dos, pero entonces vamos a trabajar en las primeras semanas el derecho a 5, que se evalúa cómo las sociedades democráticas en el Estado social de derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y los criterios de evaluación nosotros ya los hablamos en las clases que hemos estado dando por Zoom. Entonces, los temas que voy a explicar aquí es el Estado de la democracia, ciudadano, el concepto de ciudadano, Colombia, Constitución y la participación del Estado. El Estado, entonces, que es el primero que tenemos en la anterior presentación, el primero es que está aquí. Entonces, entendemos como Estado a las personas que habitan en un territorio, y ese territorio pues está delimitado por un mapa, por un croquis o un dibujo, y entonces las personas que habitan dentro de ese territorio se llaman personas que hacen parte del Estado. Yo les decía a ustedes que para ser parte del Estado colombiano se necesitaba ser colombiano por nacimiento, o sea que nació en nuestro territorio colombiano, entonces allí haría parte del Estado. Las personas colombianas que están en el extranjero y que tienen hijos en otro país, entonces también harían parte del Estado colombiano. Y también harían parte del Estado colombiano aquellos ciudadanos que son por adopción, o sea, personas que han tomado la decisión de ser colombianas y la han solicitado, entonces hacen esa solicitud. El Estado tiene una característica especial, y es que entonces como hace parte de lo que es ese conglomerado de personas que nacieron, son en el territorio, son nacidas en el extranjero, hijos de padres colombianos, sea uno o los dos, adquieren por ser parte de ese Estado un poder político que se establece por la Constitución Política colombiana. Entonces los poderes políticos, por ejemplo, uno de los más importantes sería el derecho al voto, a elegir y ser elegido en algunos cargos públicos, ¿no? El Estado colombiano para su organización entonces depende de tres poderes, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que eso se hablarán un poco más adelante. Aquellas personas que de pronto están pasando por nuestro territorio, que piden de pronto refugio, que son migrantes, o aquellas personas que vienen y se quedan en Colombia por un determinado tiempo, que son extranjeros, entonces ellos no harían parte del Estado colombiano. Harían parte del Estado colombiano, por ejemplo, un hijo, como les dije anteriormente, de colombiano, sea papá o mamá o ambos, que hayan nacido, por ejemplo, en España, entonces haría parte del Estado colombiano. El siguiente sería la democracia. Entonces la democracia en Colombia, nuestro sistema democrático comienza precisamente después de la independencia. Cuando se da el grito de independencia, que nosotros lo tenemos en el himno nacional, el grito de Dolores, cuando se da ese grito de independencia para nuestro país y que se empieza a luchar para que nuestra nación sea libre, allí ya se empieza a establecer lo que va a ser o la búsqueda de una democracia para nuestro territorio nacional y para las personas que habitan o habitamos en este territorio nacional. Entonces, podemos decir que los primeros principios básicos de establecer una democracia en Colombia serían las constituciones que surgen de 1810 en adelante. Pues tenemos la de 1810, que es la Constitución de Socorro, y luego la Constitución de 1811, que es la Constitución de Cundinamarca, donde se está buscando establecer la independencia y la búsqueda de fortalecer una identidad política para el Estado que va a surgir como libre e independiente de la corona española. Aquí pues se hace fundamental explicar que para eso pues esos movimientos de emancipación
fue un fuerte apoyo lo que se da con la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz, al declarar a los habitantes de las Américas como ciudadanos, se le consideraban ciudadanos. Entonces, allí se aleja el concepto de tener a los entes territoriales que estaban por fuera de España como unos entes ajenos a esa España que estaba pues, en ese continente europeo. Entonces, los habitantes de América, a raíz de eso, empiezan a solicitar ser tenidos en cuenta en las políticas de la corona española, y esto es lo que procede más adelante a que se den los movimientos de emancipación de nuestro territorio nacional. También la democracia, pues, cuando empieza a surgir en nuestro territorio, ella empieza a llevar a esas constituciones algunos mecanismos de participación ciudadana que son importantes, y entre ellos, pues, el principal o fundamental es el derecho al voto. Hay que entender que el derecho al voto, pues, no era lo mismo en el siglo XIX, ni tampoco a comienzos del siglo XX, ni siquiera hasta mitad del siglo XX, porque una gran cantidad de población colombiana pues no tenía derecho al voto, ni eran considerados tampoco como ciudadanos colombianos, y por no tener la cédula o un documento que los identificara como ciudadanos. El territorio nacional entonces va a empezar a hacer ese derecho al voto a partir para elegir presidente, por ejemplo, a partir de 1856 con Mariano Ospina Rodríguez, que va a ser la primera persona, el primer presidente que se va a elegir en nuestro territorio nacional, con esa caracterización del voto popular, y se masifica, digamos así. Ahora, no todo el mundo tenía derecho a acceder a las urnas electorales en esa época. Hay que tener presente que siempre eran los requisitos, por ejemplo, que fueran varones, mayores de cierta edad, que supieran leer y escribir, que tuvieran tierras, mejor dicho, que fueran ricos, que tuvieran una religión, que era la religión católica, que tuvieran pues un nombre de cuna, esos nombres o apellidos, yo los llamo así rancios, que son apellidos antiguos, que se llaman pues, que vienen de Europa y no se quieren latinizar. Entonces, es esa parte de ese que yo les digo a ustedes, que se tenía presente eso. Si comparamos pues todos los requisitos de esa época, la época de hoy en día, pues el voto hoy en día es masivo porque todo el mundo puede acceder a las urnas electorales, en el caso de los colombianos. Entonces, ahora pasamos al siguiente concepto, que es el concepto de ciudadano. Ciudadano, entonces, es una persona que habita en un territorio donde posee unos derechos y deberes políticos, sociales y económicos. Cuando adquirimos nosotros esos derechos y deberes sociales, políticos y económicos, entonces en el momento en que a nosotros nos hacen el registro civil. Aquí puede usted ver en esta grafiquita que está aquí, pues el niño que le están colocando la huellita de los pies para registrarlo como ciudadano colombiano, y eso nos identifica a nosotros que hacemos parte de esa nación. Al ya estar registrados, entonces nosotros tenemos ya sobre nuestros hombros la potestad de hacer parte de la construcción de esos derechos y deberes políticos, sociales y económicos de nuestra nación. Entonces, las personas que estamos registradas como colombianas tenemos obligaciones, ¿no? Y esas obligaciones que adquirimos en el momento de nuestro registro, pues siempre van a estar allí, pero así también tenemos esos derechos, ¿no? Entonces, si usted está registrado, pues accede a unos servicios de salud, al estudio, en el caso, pues, de algunas personas sería salud, pues, gratuita, el estudio gratis, para pues, los sectores más vulnerables de nuestra nación, hasta el bachillerato, que faltaría hacer como una inclusión más grande para que pudieran llegar también a una escolaridad superior. También de pronto se ofreciera una gratuidad para aquellas personas que lo necesitan y que no tienen los recursos para poder acceder a ello. El siguiente concepto entonces es Colombia. Colombia pues es un país que es este que está aquí rojo, que lo vemos aquí en la parte norte de Sudamérica, como ustedes ven aquí, esta parte gris es Sudamérica.
Y entonces este pedacito rojo de nuestra Colombia, nosotros somos el país del norte de América del Sur. Y por lo regular cuando uno escucha que están hablando en los noticieros de Chile o Argentina o incluso hasta de Uruguay, ellos dicen el país del norte. Entonces el país del norte para ellos somos nosotros, en algunos casos Colombia. Entonces Colombia está al norte de Sudamérica y limitan con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y también con algunos países de Centroamérica por la San Andrés y Providencia y algunas islas que están en el Mar Caribe. Entonces, esta es nuestra Colombia. Tenemos una frontera y tenemos un dibujito, lo digo yo así, que eso hace parte de la cartografía colombiana y no lo marca. Posee, entonces yo les decía, las fronteras que son continentales, aquellas que son con países y unas marítimas también. También tenemos pues unos derechos sobre las aguas que están en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, como en el Mar Caribe. Y tenemos también unos derechos sobre el espacio aéreo y unos derechos también sobre lo que va a ser la transmisión de las ondas radiales o de televisión. Y ellas llegan hasta ciertos límites también porque hay unos derechos que son a nivel internacional y que se deben de respetar por los tratados internacionales. Se caracteriza por la diversidad de etnias y culturas, pues nosotros somos un país que es pluriétnico, pluricultural, aquí tenemos mucha cantidad de formas y de diversidades culturales, y a medida que nos vamos mezclando entre unos y otros, pues van surgiendo otras. Entonces, hay regiones donde no se caracteriza una sola etnia ni una sola cultura porque el mestizaje ha sido bastante amplio y se han mezclado los saberes ancestrales y los conocimientos ancestrales con otros y han dado origen y han evolucionado a otros nuevos saberes y a otros nuevos conceptos de vida. Nosotros tenemos un sistema democrático, ya se lo dije a ustedes, pues tenemos derecho al voto, siempre y cuando tengamos nuestra cédula de ciudadanía como colombiano, y una constitución política que fue redactada en 1991, de la cual pues se hizo una votación popular. Yo les decía a ustedes que cuando se había hecho estas votaciones, pues ese había sido uno de mis primeros votos, y uno colocaba por detrás del papelito que quería que le cambiara la Constitución de 1886. Entonces, pues en lo mío, pues mi voto fue libertad de culto y de conciencia. Creo que era algo necesario y hace parte entonces de los artículos fundamentales que están en la Constitución política, porque pues todo colombiano que pudiera votar, votaba y colocaba detrás del papelito que quería que cambiaran o modificaran a la Constitución o que quería que hiciera parte de esa nueva Constitución que se iba a redactar, y uno colocaba allí lo que se deseaba. Fue muy interesante porque pues fue hasta agradable hacerlo. Y tenemos entonces la Constitución. La Constitución entonces es la máxima ley que tenemos como Estado colombiano, es una norma de normas, es la ley, vamos a decir que es una ley reina de nuestra nación. Ningún decreto, ley, norma puede pasar sobre la Constitución colombiana porque lo que está en la Constitución se va a acatar y todas las leyes o normas que se establezcan deben de estar amparadas por la Constitución nacional, no pueden ser contrarias a lo que dice la Constitución. Por eso cuando va a sacar una ley o una norma que es contraria, entonces hay que mirar si se debe de cambiar algún artículo de la Constitución, pero para eso se necesita permiso puede ser del Estado o de alguna entidad que lo reglamente. Entonces, se constituyó para establecer unos códigos básicos de convivencia. Nosotros tenemos unos códigos básicos de convivencia establecidos allí. Se puede decir que básicamente son los artículos fundamentales, aunque hay más que no están allí insertos dentro de los derechos básicos fundamentales. No, sino que también hay otros que son importantes para el Estado colombiano, que si se acatan, podríamos decir, de pronto lograríamos tener un poco de convivencia y no se daría tanto conflicto social.
Estas normas o esos códigos son también para la administración, para la participación en la sociedad, para los organismos de control, como los tres poderes, o sea, legislativo, ejecutivo y judicial, y también para la forma como se administran las normas y leyes y los recursos que poseemos nosotros como Estado. Entonces, este librito es importante que todo colombiano lo leyera, y no solo leerlo, sino también estudiarlo, porque con él usted también tiene derecho de defender sus derechos fundamentales en caso de tal de que sean de pronto violados, por decirlo así, entre comillas. Y la participación del Estado, que sería el último, entonces el Estado colombiano, que somos cada uno de los habitantes del territorio colombiano y que somos nacionales o nacidos acá en nuestro país o que son hijos de colombianos nacidos en el extranjero, nosotros podemos participar en la construcción de normas, leyes, decretos e incluso la toma de decisiones sobre la administración de los recursos que posee el Estado. El Estado tiene bienes y esos bienes que pertenecen al Estado, entonces hay tierras que todavía le pertenecen al Estado, que no están a título de propiedad de nadie. Hay unos bienes que son del Estado que se han dado para que sean administrados por algunas entidades y esos bienes o esas tierras le pertenecen al Estado. Hay los recursos públicos que tenemos, por ejemplo, los dineros que ingresen por la venta de algún bien o servicio a la nación, esos son recursos públicos. También tenemos lo que va a ser los recursos naturales, renovables y no renovables. El Estado puede tomar la decisión de si, por ejemplo, un río es desviado, el Estado a nivel nacional, no solamente local, puede tomar la decisión sobre si es factible o posible o si es bueno que se desvíe ese río. Nosotros hemos perdido de pronto ese poder por desconocimiento de las normas, de las leyes y también porque a veces no nos interesa lo que le suceda al otro. Mientras no me perjudique a mí, entonces no nos interesa. Y nosotros también tenemos la administración de los bienes y recursos a nivel local que también podemos vigilarlos o controlarlos, dependiendo pues de la capacidad también que tengamos como con esa identidad hacia el Estado y hacia la protección de esos recursos. Eso entonces sería el tema completo de esta semana. Espero que por favor los que puedan escucharlo lo escuchen. Ya quedaría explicado para aquellos niños que tampoco asistieron a clase, que no pudieron porque se les había caído el internet. Y entonces, por favor, realizar las actividades que se hallan en la guía de aprendizaje, las envían, recuerden, por el WhatsApp si no tienen internet y por correo en caso tal de que usted pues tenga correo y tenga habilitado su internet. Yo les agradezco mucho. Les recuerdo que mi nombre es María Gladys, la profesora María Gladys, entonces no se olviden para que repasen y estudien el tema de la semana y envíen entonces las actividades que tenemos pendientes. Les agradezco mucho toda la atención que han estado teniendo a las clases y que pasen el resto del día muy feliz.